Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el curso de Mecánica Clásica 1. Vamos a ver el capítulo 1, Principios elementales de mecánica clásica, dinámica newtoniana y ecuaciones de Lagrange. Vamos a hacer una introducción dando ideas iniciales de lo que vamos a hacer en este capítulo. Vamos a ver tres temas. Vamos a dividir nuestro trabajo en tres partes. La primera parte va a tratar sobre la mecánica de una partícula, relativamente corta. Vamos a estudiar magnitudes físicas asociadas a la mecánica de una partícula y las leyes de conservación que pueden suceder en este sistema. Esas tres magnitudes físicas de las que hablo son el momentum lineal, el momentum angular y la energía. Y vamos a ver entonces las leyes de conservación que se asocian a ellas y por qué pueden conservarse. En la segunda parte vamos a ver la mecánica de un sistema de partículas. De la misma manera como en el caso de una partícula, vamos a ver también estas tres magnitudes, momentum lineal, momentum angular y energía de un sistema de partículas. De la misma manera también que en la mecánica de una partícula, ahora también vemos leyes de conservación. En la tercera parte del capítulo vamos a estar estudiando las leyes de movimiento de una partícula, de un sistema de partículas. Y en base a un formalismo matemático un poco diferente a lo que hizo Newton, ¿no? Enunciando sus tres leyes fundamentales de movimiento. Nosotros vamos a trabajar con una teoría que es la dinámica de D'Alembert. D'Alembert genera un estudio a base de un método que le llamamos el método de trabajo virtual. Bajo esta técnica, nosotros vamos a encontrar ecuaciones de movimiento llamadas ecuaciones de Lagrange. Muy a nuestro pesar, las ecuaciones de Lagrange comúnmente se estudian bajo una teoría matemática variacional. Sin embargo, acá no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer desde una técnica más ingenieril, pero es también bastante importante porque nos lleva a entender quizás un poco mejor la mecánica newtoniana en base a la mecánica básica que ustedes conocen. Bien, entonces, vamos a llegar al extremo de encontrar esas ecuaciones de Lagrange, pero no por el método variacional, sino por un método alternativo, que es el método de trabajo virtual. Y para eso necesitamos algunas herramientas básicas, como definir qué cosas son ligaduras o qué cosas son coordenadas fundamentales en las cuales vamos a trabajar. En el caso de ligaduras, nosotros necesitamos saber de que estas son restricciones que se hacen al movimiento de una partícula. Por ejemplo, un objeto que se mueve sobre una mesa está ligada a el movimiento sobre esa superficie y no puede estar moviéndose libremente en las tres dimensiones. Entonces, esa superficie viene a ser una restricción. Y en física tenemos varias restricciones, ya iremos viendo a medida que avancemos en el capítulo. Bien, entonces vamos a compartir nuestro trabajo, ¿ya? Y bien, aquí tenemos. Como dije, el capítulo 1 es Principios elementales de la mecánica clásica y dinámica newtoniana y ecuaciones de Lagrange. Vamos a ver entonces la mecánica de una partícula. Empezamos con el momentum lineal y una magnitud física, un campo físico asociado al momentum lineal, la fuerza. Se define momentum lineal como el producto de la masa por la velocidad. Vamos a compartir ahora una pizarra. Disculpen si no se observa bien lo que voy a escribir, pero vamos a hacer un esfuerzo para entendernos, ¿ya? Vamos a imaginar una partícula moviéndose en una trayectoria circular. Vamos a colocar acá una partícula de determinada masa, llamémosle m su masa. Vamos a hacer que esta partícula se mueva, ¿ya? Por lo tanto, va a tener una velocidad. Y estamos definiendo el momentum como el producto de la masa por la velocidad, ¿sí? Siendo que la masa siempre es positiva, ¿no?
Entonces quiere decir, si la masa es positiva, la velocidad y el momentum tienen la misma dirección. Así entonces P y B tienen la misma dirección. Y entonces yo puedo dibujar el momentum en la misma dirección de la velocidad, por acá, ¿no? Y eso es interesante, porque en lugar de estar dibujando velocidad, ahora voy a estar dibujando el momento. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, borremos esto, tener preparado para la siguiente vez. Bien, entonces, volvamos a nuestro- nuestros apuntes. Newton, hace muchos años, a finales del siglo XVIII, ¿no? 1700 y pico, nos formula una ecuación que relaciona las fuerzas de interacción que existen sobre una partícula o un sistema de partículas, en este caso una partícula, como la variación del momentum con respecto al tiempo. ¿Mm? Esas fuerzas de interacción pueden ser de varios tipos. Pueden ser fuerzas internas o pueden ser fuerzas externas. En el caso de que sean fuerzas internas, nos llevaría a pensar en un sistema de partículas, ya que estas fuerzas internas comúnmente son fuerzas de interacción. Y para que haya interacción, por lo menos debemos tener dos partículas. Entonces ya estamos hablando de un sistema. No nos atañe mucho a nosotros porque nosotros estamos trabajando con una partícula. Pero ya vamos dando la idea de que existen fuerzas internas. Fuerzas externas son fuerzas que se aplican sobre el objeto. Son campos que se aplican sobre el objeto. Ese es el término más genérico, ¿no? Hablar de campos en lugar de fuerzas. Estas fuerzas pueden ser de origen gravitatorio, de origen magnético, de origen eléctrico, bueno, tienen una multiplicidad de orígenes, ¿no? En general les llamamos campos. Y bueno, cuando sustituimos en esta ecuación el momentum por masa por velocidad, vamos a encontrar que si la masa fuera constante, ¿no? Entonces vamos a encontrar que la fuerza es la masa por la derivada segunda de la posición con respecto a tiempo. Y la derivada segunda de la posición respecto al tiempo es la aceleración. Y ahí tenemos la famosa ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Esta es una ecuación de segundo orden, ya que lleva una derivada segunda de la posición en el tiempo. Y nosotros sabemos que cuando nos enfrentamos a una ecuación diferencial de segundo orden, para tener una solución única, necesitamos por lo menos dos condiciones iniciales, ¿no? Digo iniciales porque la variable es temporal, ¿no? Si la variable fuera espacial, se llamarían condiciones de frontera. En este caso, entonces, necesitamos dos condiciones iniciales y comúnmente en física y en teoría de ecuaciones diferenciales nos dan la posición y la velocidad inicial. Con esas dos características y la ecuación de movimiento, podemos hacer maravillas. Conocer cómo la partícula se comporta en el espacio y en el tiempo a futuro y en cualquier posición del espacio que es donde se esté moviendo. ¿Mm? Eso solamente en la mecánica clásica, porque si entramos en profundidad y vamos a hablar, por ejemplo, sobre la mecánica cuántica, ya esto no vale. La mecánica cuántica no es una teoría predictiva como lo es la mecánica clásica. La mecánica cuántica es totalmente probabilística. Pero bien, vamos, continuemos. Ahora vamos a ver una ley de conservación asociada a esta magnitud que es el momentum lineal. Yo había dicho en la introducción cuando presentamos el sílabo que íbamos a hacer referencia mucho a un teorema que se llama el teorema de Noether. El teorema de Noether dice que si existe una simetría en un sistema físico de algún tipo, estamos seguros que asociada a esa simetría existe una ley de conservación de alguna magnitud física. Entonces, esto nos va a acompañar a lo largo de todo el curso y cada vez que sea posible vamos a enfatizar en este teorema. En el caso de que imaginen que una partícula tiene fuerza nula actuando sobre él, fuerza externa nula actuando sobre él. Si eso es así, quiere decir de que existe una simetría en ese espacio, porque al no haber fuerza, la partícula pues se estará moviendo a velocidad constante y de alguna manera existe una simetría en ese sistema cuando la fuerza es nula. Esa simetría entonces, por el teorema de Noether, me dice que debe haber asociada una magnitud física que se conserva y de hecho, la magnitud física que se conserva es el momento.
Veamos cómo de manera analítica. Si decimos que la fuerza es cero, en nuestra ecuación, aquí arriba, la ecuación 2, que es fuerza derivada de momento con respecto de tiempo, si la fuerza es nula, estamos diciendo que la derivada de momento con respecto a tiempo es cero. Y si es así, aquí la tenemos en una notación donde el punto implica derivada temporal. Quiere decir que P es constante, pero no cualquier constante. Es una constante en el tiempo. O sea, a eso le llamamos constante de movimiento, tal como aparece acá, constante de movimiento. ¿Mm? O sea, ya sabemos que es una constante de movimiento, es una cosa importante en mecánica clásica, se acostumbra a hablar mucho de constantes de movimiento. Son hay esas variables que no varían en el tiempo, cuyas derivadas temporales son cero. Bien, vamos a un segundo punto, que es el momento o momento angular. Para entender el gráfico, vamos a hacer un dibujo. Vamos a un dibujo. Vamos a nuestra pizarra y vamos a dibujar. Hagámoslo con negro. Ya. Tenemos la trayectoria de una partícula. ¿Ya? Vamos a dibujar la partícula por aquí. ¿Listo? Y dibujemos, a ver, las características. Primero vamos a dibujar la característica momentum. Ya sabemos que el momentum sigue la misma dirección de la velocidad. Y le escribimos ahí. Perdón, momentum, no velocidad, ¿no? Momento. ¿No? Por otro lado tenemos la posición de la partícula. Vamos a dibujar la posición. ¿No? Posición R. Si nosotros extendemos la posición hacia afuera, por ejemplo aquí, yo puedo escribir, pongamos acá, vector de posición, puedo escribir una expresión como R por P, el producto vectorial de la posición y el momento. Ustedes pueden hacerlo con la regla de la mano derecha, multiplicando R por P, y vamos a tener un vectorcito que es perpendicular al plano formado por R y P, que es el momento angular. Esto estarán recordando ustedes desde su curso de mecánica básica, ¿no? Mecánica elemental, donde L es perpendicular tanto a R como P, o sea, perpendicular al plano formado por R y P. Entonces nosotros definimos este producto aquí R por P igual a L siendo el momento angular. Así entonces yo puedo dibujar el momento angular como todos los libros lo hacen aquí. Ese es el momento angular. Desde el centro, un vectorcito levantado, perpendicular al plano formado por R y P. Bien, vamos a continuar entonces. Continuemos con nuestro tema. Sigamos. Listo, entonces ya vamos a estar definiendo el momentum angular como el producto vectorial de R con P y sabiendo de que ese vector se encuentra perpendicular al plano formado por R y P. Existe otro vector importante que es el momento de torsión, ¿no? El momento de torsión es el producto vectorial de R por una fuerza aplicada externa al sistema, ¿no? Es muy similar la visión geométrica que se puede dar de n igual a r por f, es muy parecida a la de momento angular. Pero en este caso vamos a trabajar con fuerza externa. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar la derivada de esta ecuación 4, la derivada de la definición de momento angular. Siendo un producto vectorial, vamos a respetar ese orden y vamos a multiplicar, vamos a hallar la derivada de un producto. Cuando trabajamos, a ver, por favor, cuando trabajamos con el producto vectorial, no es igual que trabajar con un producto escalar o con cualquier tipo de producto. Cuando hallamos la derivada de un producto vectorial, lo hacemos en forma ordenada. ¿Cómo así? Empezamos, derivada del primer término, estoy haciendo derivada de R, acá está, por el segundo término, más. Ahora no digo la derivada del segundo término, sino en el mismo orden como aparece en la ecuación 4, R primero, por la derivada del segundo término. Y así, sí, nos entendemos bien, ¿no? Bien,
Derivada de r con respecto de t, por supuesto que sabemos que es la velocidad, ¿no? Y acá la ponemos. El momentum también sabemos que es masa por velocidad, y acá lo ponemos. Más r por derivada de p con respecto de t. Pero acá vemos que si la masa es constante, como habíamos asumido por arriba, puede salir fuera de este producto y tenemos b por b. ¿Qué pasa cuando hacemos una multiplicación vectorial de un vector por sí mismo? ¿Qué pasa cuando multiplicamos vectorialmente dos vectores que son paralelos? Pues su producto es cero, ¿no? Y entonces todo este término es cero, es nulo. Así solamente nos queda el término r por derivada de momento con respecto al tiempo para la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Y sabemos por la segunda ley de Newton, y hemos definido así que la fuerza es derivada de momento respecto al tiempo. Así entonces tenemos R por F, que es la definición de momento de torsión o momento de fuerza que habíamos visto en la ecuación 5. Entonces, definimos el momento de torsión como la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Esta es una ecuación muy semejante a la ecuación de traslación. Veamos, fíjense. N, a ver, me esperan un ratito. Ya. N, el momento de torsión, estamos definiéndolo como la derivada del momento angular con respecto de tiempo. Esta ecuación es muy similar. Esto sucede en rotación, para rotación. ¿Ya? Rotación. En cambio, para traslación, hay una ecuación muy similar, que es justamente la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a derivada de momento respecto al tiempo. Esa ecuación, esa segunda ecuación, es una ecuación en el movimiento de traslación. De traslación. Si vemos, entre las dos ecuaciones hay mucha semejanza. Cuando hablamos en traslación de momentum lineal, aquí, en momento angular, en rotación, vemos el momentum angular. La ecuación de arriba, encuadrada en verde. Y cuando hablamos en el movimiento de traslación de fuerza, en el movimiento de rotación, el análogo es el momento de torsión, n, en la primera ecuación. Entonces, vean la analogía entre las dos ecuaciones, ¿no? Siempre, si ustedes saben escribir las ecuaciones de traslación, asociadas y de una manera muy simple pueden encontrar las ecuaciones de rotación, donde las magnitudes físicas de traslación se asocian a las magnitudes físicas de rotación, como el momentum al momento angular, como la fuerza al momento de torsión, como la masa al momento de inercia, como la velocidad tangencial o lineal a la velocidad angular, como la aceleración tangencial a la aceleración angular, y vamos por delante, ¿no? Y bueno, entonces continuamos con nuestra presentación. Ya sabemos la definición de momento de torsión, que es la derivada de momento angular respecto a tiempo. Ahora vamos a la ley de conservación asociada a esa magnitud física que es el momento angular. De la misma manera como hicimos para el caso de movimiento translacional, donde dijimos que el momento, la derivada del momento lineal con respecto al tiempo era la fuerza, y dijimos si la fuerza era nula, entonces derivada del momento lineal era igual a cero, y por lo tanto entonces momento lineal se le llama una constante de movimiento y se da la ley de conservación de momento lineal. De la misma manera, si los momentos de torsión externos aplicados a una partícula fueran cero, fueran nulos, entonces la derivada del momento angular con respecto al tiempo sería cero. Y entonces L vendría a ser una constante de movimiento también, como lo vemos acá. Si N es igual a cero, no olviden nunca que estos N, estos momentos de torsión, son externos, para nada internos. Lo mismo que sucede en la interacción de varias partículas, donde la fuerza interna se anula debido a la tercera ley de Newton de acción y reacción, también los torques internos, ¿no? Debido a la misma ley, a la tercera ley de Newton, también los torques internos se anularían si tratamos de un sistema de partículas. Vamos a ver eso más adelante. Pero acá, felizmente, no estamos trabajando con eso, estamos trabajando con torques externos. Entonces, si todo torque externo o la suma de todos los torques externos que actúan sobre una partícula, si son cero, entonces derivada del momento angular es igual a cero. Y L es una constante de movimiento. ¿Cómo describimos esto desde el punto de vista de Noether, de las simetrías asociadas a leyes de conservación?
Meter diría así: si existe una simetría de rotación, o sea, si el momento de torsión es nulo y por lo tanto provoca un movimiento de rotación constante y simétrico y muy bonito, entonces asociada a esa simetría existe esa magnitud física que se conserva, que sería el momento angular. Entonces, veámoslo así: una simetría está asociada a una ley de conservación. En este caso, la simetría de rotación está asociada a la conservación del momento angular, que hace del momento angular una constante de movimiento. ¿Mm? Bien, vamos con el siguiente punto: la energía. La energía. Vamos a trabajar ahora ya no con magnitudes vectoriales. Anteriormente, tanto para el momento lineal como para el momento angular, hemos estado trabajando totalmente con coordenadas, perdón, con magnitudes vectoriales. Ahora, la energía, a pesar de que vamos a trabajar todavía con coordenadas, con magnitudes vectoriales, pero los resultantes van a ser magnitudes escalares, como es el trabajo, como es la energía. Bien, vamos entonces. Damos dos puntos, 1 y 2, y vamos a describir una trayectoria de una partícula entre esos puntos 1 y 2, cualquiera. El trabajo que se realiza debido a una fuerza externa actuando sobre una partícula durante el camino del punto 1 al punto 2 sobre una curva se define como vemos en la ecuación 7. Trabajo para moverme de un punto 1 a un punto 2 es igual al producto escalar de fuerza por diferencial de S, ¿no? A ver, si miramos un poquito en la pizarra, vamos a borrar esto y vamos a ver. Graficamos el movimiento. Vamos a graficar un movimiento de una partícula. Imaginemos que este es el movimiento de una partícula. Tenemos una partícula aquí, ¿eh? de masa m, y vamos a moverla desde un punto, vayámosle a ese, el punto 1, hasta un punto, vamos a suponer por aquí, 2. Punto 2. Bien, entonces, vamos a tomar un vectorcito que nos lleve, que nos dé la orientación de la tangente, el diferencial de S, el diferencial de S. Y entonces vamos a una barrita, no sé qué hace ahí eso. Vamos, ¿ya? Vamos a dejar bonito, vamos a escribir punto 2 dijimos, ¿no? Punto 2, ya. Así entonces, vamos a caminar del punto 1 al punto 2, 1 al 2, ¿no? Y vamos a calcular el producto escalar entre la fuerza y diferencial de S. Vamos a colocar una fuerza, ¿no?, sobre este sistema. Imaginemos que la fuerza actúa de esta manera, ¿no? Entonces, esta es la fuerza F. Estamos definiendo el trabajo, ¿no? Vamos a definir el trabajo de 1 hasta 2 como la integral de 1 a 2 de ese producto escalar de F con ese vector de dirección tangente a la trayectoria por diferencial de S. Entonces definimos así el trabajo realizado para mover una partícula desde el punto 1 hasta el punto 2 en presencia de un campo de fuerzas en la dirección de movimiento. La dirección de movimiento la hacen esos vectores tangentes pequeñitos, diferencial de S desde 1 hasta 2. En realidad, cuando calculamos el trabajo, estamos calculando la proyección de F en la dirección de S. Por lo tanto, algo que llamábamos en método circulación, hacer una circulación desde el punto 1 hasta el punto 2. Bien, continuamos entonces con nuestro curso. Vamos. Ya. Entonces, entendido entonces en forma geométrica qué es el trabajo para mover una partícula mediante una fuerza externa desde el punto 1 hasta el punto 2, sigamos. La fuerza, según la segunda línea de Newton, es la derivada de momento respecto al tiempo. Coloquemos acá punto diferencial de ese, diferencial de arco de trayectoria. Siendo que el momentum es la masa por la velocidad, la masa sale para afuera y nos quedamos con derivada de momento, de velocidad, perdón, con respecto al tiempo.
Y siendo que el vector de posición es también un vector que varía en el tiempo, o sea, S es una función del tiempo, podemos hacer aquí una regla de la cadena derivada de S con respecto al tiempo por diferencial de tiempo. Al final no hemos hecho nada, no hay ningún problema porque estos diferenciales pueden desaparecer y seguimos con el mismo término. Seguimos con el producto escalar, perdón, aquí un vectorcito. ¿No? Seguimos. Entonces, el trabajo para mover una partícula desde el punto 1 hasta el punto 2 será masa por derivada de v con respecto de t. Y esto es la velocidad, ¿verdad? Derivada de s con respecto de t, la colocamos ahí, por velocidad, por diferencia de t es igual a, sigamos. Ahora masa es una constante, podemos sacarla afuera. Y recordar acá, derivada de v con respecto a t es igual a derivada de v cuadrado con respecto a t. Vamos a desarrollar eso, a ver. No sé, es interesante. Derivada de v cuadrado con respecto a t. ¿Ok? Vamos a ver. Derivada de b, me permiten hacer otra cosa. Ya. Vamos a ver. Derivada con respecto a tiempo, ¿no? De b punto b es igual a. Si derivamos acá, igual como la derivada del producto, ¿no? Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. El producto escalar es conmutativo, no hay ningún problema. Entonces acá yo puedo cambiar de orientación y en realidad se trata del mismo término. O sea, acá tenemos dos veces derivada de b con respecto de t, derivada de b, derivada de b con respecto de t por b. Y entonces, y decimos que b punto derivada de b con respecto de t, aquí esta cosa no me deja muy bien trabajar, estoy trabajando a pulso y, y, y a mano alzada. Vamos a hacerlo vamos a seguir por acá. Derivada de b entonces con respecto al tiempo por b, que lo puedo colocar por acá, total el producto escalar es conmutativo, sería igual a un medio de derivada con respecto de t de b punto b, que viene a ser b cuadrado. ¿No? Y eso es lo que vamos a colocar por acá arriba. ¿No? Lo que vamos a colocar por acá arriba. Veamos. Aquí, derivada de b con respecto a t punto b es igual a un medio de la derivada de b cuadrado con respecto a t. Justamente lo que hemos logrado en el otro lado. Y entonces, ahora sí, saquemos el un medio hacia afuera y tenemos acá. Y acá tenemos un diferencial exacto. Diferencial de t y diferencial de t podemos cancelarlos y tenemos el diferencial exacto de b cuadrado. El diferencial, la integral del diferencial exacto, por supuesto, la expresión que queda dentro del diferencial, ¿no? B cuadrado. Evaluado en 1 hasta 2 sería b en 2 menos b en al cuadrado. Y tenemos una resta de unas cantidades que ustedes ya deben estar reconociendo como energía cinética, ¿verdad? Con t igual a un medio mb cuadrado. Entonces el trabajo para movernos desde un punto 1 hasta un punto 2 es la diferencia de la energía cinética en el punto final menos la energía cinética en el punto inicial. O sea, el trabajo no depende de la trayectoria, depende de un punto inicial y de un punto final, de un punto 1 y de un punto 2. La resta de esas magnitudes ahí, ¿no? Eso ya me está diciendo algo de que si el trabajo solo depende del punto inicial y final, o sea, la circulación de la fuerza sobre esa trayectoria curva desde un punto 1 hasta un punto 2 no depende de la trayectoria y solo depende del punto inicial y final, me está diciendo de que estoy trabajando posiblemente con un campo de fuerza externo aplicado de tipo conservativo. Recuerden métodos 1. Esta es la famosa ley de trabajo-energía que se estudia en la física elemental. Y bien, entonces, ya me está hablando de fuerzas conservativas, como dije. Entonces, me interesa por dónde me mueva, de 1 hacia 2, o por acá arriba, o por acá abajo. Esta orientación debería estar en el otro sentido. Este gráfico me sirve más para entender la trayectoria en un circuito cerrado.
¿ya? Pero nos puede servir mucho también para interpretar lo que estamos hablando, ¿no? Que estamos diciendo que el trabajo realizado para movernos del punto 1 al punto 2 es el mismo que si lo hacemos por un camino, o si lo hacemos por este camino, o si lo hacemos en línea recta, o lo hacemos en cualquier otro camino. Vamos a tener siempre el mismo trabajo. Bueno, pero veamos ese trabajo asociado a esa fuerza externa que vamos a aplicar. Vamos a asumir que esa fuerza sea de tipo conservativo. Entonces, vamos a aplicar, a ver si alguien me va deduciendo, me va diciendo qué estoy haciendo acá. Esta integral es una integral de circulación, que como ya sabemos es el trabajo. Vamos a hacer que nuestro camino se cierre, ¿eh? Que no sea un camino de un punto 1 a un punto 2, sino que vayamos del punto 1 al punto 2 y que regresemos del 2 al 1 en un trayecto cerrado. Entonces integremos en un trayecto cerrado. Hay un teorema que nosotros lo conocemos muy bien de métodos 1, que dice que la circulación de un campo es igual al flujo del rotacional de ese campo en una superficie que es clausurada por la curva cerrada acá. Veamos ese tipo de curva y ese tipo de superficie. Limpiemos esto. Eh, a ver, me esperan un segundo. Ya, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos una curva, vamos a hacer una curva sencilla, ¿ya? De las que estamos estudiando. Esa curva, vamos a orientarla, ¿ya? Vamos a decir que esa es la curva, y vamos a dibujar una superficie asociada, que esta curva comprenda a esa superficie, en 3D por supuesto, ¿ya? Vamos a dibujar en 3D una superficie que esté clausurada por esa curva. Entonces le llamamos S a esa superficie. Nosotros decimos que cuando hay una fuerza externa por acá, ¿no? Aplicándose sobre este sistema, una fuerza externa, la integral de circulación cerrada que sucede en esa fuerza, fuerza punto diferencial de S, hay un teorema, el teorema Stokes, ¿verdad? Que dice que la circulación de este campo en esa curva es igual al flujo de esa misma, no de la fuerza, sino de rotacional de esa fuerza sobre esta superficie. O sea, esto es igual a la integral de superficie de rotacional de F punto diferencial, pero no de arco, sino de superficie, hagámoslo más grande. Es esa superficie, es esa circulación. Entonces, el teorema de Stokes, ¿no? Teorema de Stokes. Dijimos que estamos trabajando con una fuerza conservativa, parece, ¿no? Porque hemos visto que el trabajo depende del punto final y del punto inicial y no de la trayectoria. Eso quiere decir que si el punto inicial y el punto final fuera el mismo, la circulación daría cero, ¿verdad? Cero. Y la única forma de que esto sea cero mediante el teorema de Stokes es que el rotacional también sea cero, ¿no? El rotacional de ese campo de fuerzas también sea nulo. Y si es nulo, entonces decimos que F es un campo de tipo gradiente, gradiente de una función escalar. Porque el rotacional de un gradiente es cero, eso sabemos del curso de métodos, ¿no? Comúnmente se le asocia a un negativo, eso debido a que el sistema de referencia en el cual el potencial es nulo es en el infinito. O sea, cada vez que pensamos en el potencial en algún punto del espacio debido a un conjunto de partículas, en este caso de una partícula, nosotros tenemos que encontrar una diferencia de potencial entre el infinito y el punto donde queremos, donde el punto donde queremos es el punto final y el punto inicial es desde el infinito. Entonces un radio mayor corresponde al potencial nulo y un radio menor corresponde al potencial que queremos. ¿No? No que empezamos en un punto donde el potencial es nulo y después buscamos otro R más lejos donde el potencial no sea nulo. Ese R más lejos más bien es el infinito donde el potencial es cero, ¿no? Desde donde estamos trayendo la partícula. En ese sentido, el signo negativo. ¿Mm? Bien, entonces, sigamos con nuestra clase.
Y continuamos. Entonces, ahora sí ya sé que si la fuerza es conservativa, el trabajo es nulo, mediante el teorema rotacional, el rotacional es nulo, y por lo tanto la fuerza se puede escribir como el gradiente de una función escalar. Eso es interesante porque ahora vamos a calcular el trabajo con ese tipo de fuerza. Trabajo para movernos de 1 a 2, la fuerza, que es menos gradiente de potencial, punto diferencial de S. Estamos encontrando la circulación del campo, ¿no? Y nosotros sabemos que gradiente de B, punto diferencial de S, este es una magnitud escalar. Esto es un diferencial exacto. Esto es el diferencial de B. El diferencial de B, diferencial de potencial. Ojo, estos son temas de métodos 1. Ustedes, si alguna duda tienen, por favor, a los apuntes de métodos 1. ¿No? Entonces, esto es el diferencial de potencial. Como es un diferencial exacto, integramos, nos queda el potencial del punto 1 al punto 2 y simplemente potencial en el límite superior menos potencial en el límite inferior. Y se vuelve a comprobar de que realmente estamos en un sistema conservativo, ¿no? El menos cambia los signos de las magnitudes y nos queda potencial 1 menos potencial 2. Y bueno, no interesa por dónde calculemos el trabajo, ¿no? Lo calculamos de 1 a 2, perdón, lo calculamos a través de la fuerza externa, que la modelamos bajo el gradiente de un potencial, o modelamos a partir de las energías cinéticas. En el caso de las energías cinéticas era la diferencia de T2 menos T1. En el caso de las energías potenciales, el mismo trabajo es B1 menos B2. Igualamos las dos expresiones, acomodamos los términos y tenemos T1 más B1 igual a T2 más B2. ¿Y qué es esto? Es toda la energía, ¿verdad? Energía de movimiento, que es la cinética, y energía de almacenamiento, que es la energía de potencial. En este caso, almacenamiento gravitatorio, ¿no? Y es la energía mecánica. Eso quiere decir que la energía se conserva, ¿no? Que la energía se conserva. Entonces, estamos encontrando una nueva ley de conservación. La energía se conserva. ¿Pero debido a qué? Es debido a que hemos aplicado unas fuerzas conservativas. Es debido a que hemos logrado una simetría de que es independiente que nos movamos en cualquier curva, desde un punto 1 hasta un punto 2, el trabajo siempre va a ser el mismo. Nos movamos por la curva que deseemos, por la dirección, por todo el espacio, por donde querramos, ¿no? El trabajo es el mismo para movernos del punto 1 al punto 2. Eso me indica que existe una simetría de movimiento. Esa simetría debe estar asociada a una magnitud física que se conserva, una ley de conservación, y en este caso la energía. ¿No? La energía se conserva. Otra vez, la simetría asociada a una ley de conservación sigue trabajando en eterno. Y es lo que vemos acá, cuando hablo de teorema de conservación de la energía, ¿no? Y simplemente estoy repitiendo lo mismo. Bien, señores alumnos, con esto hemos terminado la primera sesión. Ya vamos a hablar en la segunda sesión sobre la mecánica de un sistema de partículas. Por ahora, muchas gracias y hemos terminado con esta sesión. Hasta luego.